Shalom, mis amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos una vez más a la reunión de entrega de Shabbat de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Estamos muy contentos, muy gozosos de que nuestro Abba Kadosh nos reúna un sábado más para poder compartir y escudriñar su maravillosa palabra, mis amados hermanos. Hoy tocaremos un tema muy interesante y tiene que ver con esa invitación que nos hace nuestro Abba Kadosh de retornar a casa. Y vamos a tomar esta conversación recordando la parábola del hijo pródigo, que es la representación, como ustedes saben, de las dos casas de Israel, y veremos su significado a la luz de las Escrituras. Sabemos, hermanos, que el hijo menor es Efraín, quienes son las 10 tribus perdidas, ¿verdad?, que están esparcidas por el mundo. En la parábola del buen samaritano, proféticamente vemos que Yahweh recibe a Efraín, que vuelve arrepentido de sus transgresiones. Yahweh lo perdona y lo restaura con gran amor, ¿verdad?, y además con mucha complacencia. Pero también vemos en esa parábola que está el hermano mayor, que es Yehudá, representa a Yehudá, quien es muy celoso, ¿verdad?, de su hermano. Pero también sabemos, hermanos, que el corazón de nuestros hermanos Yehudim está endurecido, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Por lo cual, la parábola del hijo pródigo, que enseñó nuestro Salvador Yeshua, realmente significa que es tiempo de retornar a casa, de volver a casa. Es decir, retornar al origen, ¿no es verdad?, de todo, como está escrito en el Sefer del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16, que nos dice que aquí está lo que Adonai dice esta palabra: párense, nos dice, en el cruce de los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Y además nos dice, tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Amén. Amados hermanos, Yeshua nos está buscando y nos está llamando. Recuerden que Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido, ¿verdad? Es decir, a las ovejas de la casa de Israel, que nos encontramos dispersos en todo el mundo, y nos está buscando ¿para qué? Para restaurarnos, ¿verdad? Pero también debemos recordar que la unificación será en el reinado de Yeshua. En tanto esto suceda, que nos toca a nosotros, debemos procurar salir de todo lo pagano y de todo aquello que Adonai aborrece, mis amados hermanos. Pero lo más importante es que el cumplimiento de cada una de las profecías que se encuentra en las Escrituras constituye una prueba que confirma plenamente la existencia de Yahweh, es decir, del verdadero autor de todas estas profecías que se encuentran en las Escrituras, ¿verdad? Y lo hizo a través de sus siervos, sean estos profetas, apóstoles, ¿verdad? A ellos los inspiró mediante su ruach, ¿verdad? Mediante su espíritu. Por eso, mis amados hermanos, debemos dejar de creer la mentira, enseñanzas, filosofías y tradiciones de hombres que nos enseñan falsos evangelios, falsas enseñanzas contrarias y totalmente alejadas a lo que realmente enseña la Dabar de Yahweh, ¿verdad?, que es el buen camino, es un camino firme. Primera de Corintios 3:11 nos dice que porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual ¿quién es Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces acá vemos que está clarito, ¿verdad? Clarito. Ahora, ¿por qué sabemos que, como dice en el Brit Hadashah, en Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro hay salvación? ¿De quién está hablando? De Yeshua, ¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, nos dice. Amén. Entonces, cualquier otra enseñanza que nos hubieran dado hay que rechazarla y hay que olvidarla, hay que enterrarla, hay que dejarla en el pasado, ¿verdad? Porque nuestro Abacadosh es tan bueno que nos está permitiendo escudriñar sus maravillosas escrituras, su bendita Torah.
Recordemos que nuestro Salvador Yeshua vino a dar la correcta interpretación de la Torá y no vino a anularla ni a invalidar los mitzvot, ¿verdad? Los mandamientos. No vino a invalidar a los profetas. Por eso Él nos ha dejado en sus escrituras un ejemplo para que lo sigamos, para que lo imitemos, pero sobre todo para que vivamos en obediencia a Él, ¿verdad? Amados, debemos hacer un llamado a todos aquellos que duermen para que despierten y salgan de una vez de las mentiras en las que se encuentran ahora atrapados, ¿verdad? Debemos exhortarlos al verdadero arrepentimiento, a que hagan teshuvá, ¿verdad? Y que retornen a Yeshua, que es nuestro Salvador. Pues, amados hermanos, con todo lo que estamos viviendo y viendo en el mundo estos días, sabemos que el tiempo está bastante cerca, ¿verdad? Y Yeshua está a las puertas, mis hermanos, está realmente a las puertas. Vamos a las Escrituras, porque ahí dice, vamos a ver Apocalipsis 12:9. Dice, el gran dragón fue lanzado fuera, aquel serpiente antigua, también conocido por el diablo y Satán, el engañador del mundo entero. Él, dice, fue arrojado a tierra, sus malachim fueron arrojados. En él estamos hablando de las mentiras, los engaños, ¿verdad? Vamos a Gálatas 6, verso 7, nos dice, no se engañen a ustedes mismos. Adonai no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Wow. Y Romanos 12:19 nos dice, nunca busquen venganza, mis amigos. En cambio, dejen eso a la ira de Adonai, porque en el Tanaj está escrito, dice Adonai, la venganza es mía, es mi responsabilidad, yo pagaré. Hermanos, entonces todas estas cosas están bajo condenación, son manifestadas por el resplandor, por la luz, ¿verdad? Todo lo que es manifiesto, todo lo que se revela es a la luz del resplandor de nuestro Abacadosh, de Yeshua. Por eso, Yahweh dijo en Efesios 5:14, nos dijo, porque la luz es lo que todo hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará el Mashiach. Yehudá, hermanos, conocidos como los judíos, también desobedecieron y fueron llevados al exilio, aunque una parte se arrepintió, ¿verdad?, y regresó a la tierra prometida. Pero las tribus del norte, conocidas con el nombre de Efraín, también se asimilaron con otras naciones, y la mayoría de ellos perdieron su identidad, hermanos, completamente. Pero Yahweh nunca se olvidó quiénes eran ellos, ¿verdad? Pero por otro lado, Yehudá tampoco guardó los mandamientos de Yahweh. Siguieron las costumbres de Israel, las cuales ellos habían hecho, ¿verdad? Entonces vemos que Yahweh desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió, dice la palabra, y los entregó en mano de, fíjense, de saqueadores, y lo más grave es que los echó de su presencia. Dice la Escritura, vamos a leer algunos versículos en Segunda de Reyes, Segunda de Melahim, capítulo 17, versos del 18 al 20, nos dice, así Adonai, ahora muy enfurecido con Israel, los removió de su vista y nadie quedó excepto la tribu de Yehudá.
solamente, lo dice, ¿verdad? Sin embargo, tampoco Yehudá obedeció los mitzvot de Adonai. Es lo que le estaba comentando hace un momento, ¿verdad? De Adonai su Elohim. Más bien ellos caminaron, dice, de acuerdo a las costumbres que Israel practicaba y rechazaron a Adonai, ¿verdad? Sí, dice el verso 20, Adonai llegó a aborrecer a toda la cera, toda la simiente, la descendencia de Israel. Él les causó aflicción y los entregó a los saqueadores, hasta que finalmente Él los echó de su vista, dice la palabra. Bereshit 48, verso 19. Dice, pero su padre se rehusó y dijo, yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también será un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su cera formará multitud de naciones. Amén. Hermanos amados, hermanos amados, acá tenemos una de las más maravillosas e importantes profecías de la Escritura. Al bendecir Efraín por sobre su hermano Israel, o sea, Jacob, declara que la semilla o la cera de Efraín llegaría a ser, en hebreo se dice el meloja goim, y que en español se traduciría como la plenitud de los gentiles. Amén. La semilla física de Abraham, Isaac y Jacob, que les fue prometida a literalmente llenar la tierra, que un día serían como la arena y el polvo de la tierra, ¿recuerdan? Y como las estrellas del cielo, ahora vendrían a pasar a través de Efraín. Amén. Efraín sería, digamos, como que el vehículo a través del cual la gran y esta preciosa promesa única de multiplicidad física, ¿verdad? Puede haber millones de personas como los granos de arena del mar, como las estrellas del cielo, ocurriría literalmente, hermanos. Amén. Entonces, recordando, Melol Jacoim, entonces significa plenitud de los gentiles. ¿Y eso no nos recuerda algo? Claro que sí. Y esta plenitud de los gentiles vuelve a aparecer, y vamos a ir a la palabra nuevamente, vuelve a aparecer en Romanos 11, 25-26. Y dice, pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Adonai había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que los de las naciones hayan entrado en la totalidad. Se está refiriendo a la plenitud de los gentiles, ¿verdad? El verso 26 nos está diciendo, y luego todo Israel será salvo, una vez que haya pasado eso. Como está escrito, vendrá Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahora bien, por su parte, el profeta Oseas nombró a su tercer hijo Jezreel Israel, que significa Elohe, siembra. Él, hermanos, en verdad, esparció el reino del norte, o sea, Jezreel, Israel, como literalmente semillas. Y lo mismo ocurrió con los primeros creyentes a través de las persecuciones del Imperio Romano, ¿verdad? Pero, hermanos, una semilla plantada aún está escondida en el suelo con el propósito de salir. ¿Y para qué? Para traer mucho, pero mucho fruto. Vamos a
Amos 9:9 nos dice: porque yo daré la orden, cerniré la casa de Israel, allí entre todos los goín, como uno pasa, dice la palabra, por el tamiz, el grano, no dejando que ningún grano caiga en la tierra. Amén. Entonces, aún así, vemos acá, él no perderá ningún grano en la tierra. Yosef algún día va a ser reunido con Yehudá. Amén. Y vamos a ir ahora a ver algo importante que está en el libro de Ezequiel 37, versos 15 al 19. ¿Qué nos dice esta palabra? Nos dice: la palabra de Adonai vino a mí. Tú, Ben Adam, toma un palo y escribe en él: para Yehudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él: por Yosef, el palo de Efraín, y a toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente, dice el verso 17, tráelos juntos a un solo palo para que se conviertan en uno en tu mano. Verso 18, cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir todo esto, diles que Adonai dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, es decir, con Efraín, y las pondré juntas con el palo de Judá, y los haré un solo palo, Baruch Hashem, para que se hagan uno en mi mano, nos dice. Y el verso 20, podríamos leer también, nos está diciendo: los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, ¿quién es Yosef y quién es Efraín? ¿Dónde están ellos en estos tiempos, ¿no? Hasta el día de hoy? En Jeremías 31 vemos a Efraín que se golpea a sí mismo, porque aunque él pensaba que era un hombre justo, realmente estaba haciendo muchas cosas paganas. Y eso lo podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 31, versos del 18 y 19. Nos dice: yo he oído, dice, el sonido de las lamentaciones de Efraín. Tú me castigaste y yo he sido castigado como un becerro. No fui voluntariamente enseñado. Vuélvete a mí y yo me volveré, porque tú eres Adonai, mi Elohim. Amén. Porque después de mi cautividad me arrepentí, y después que supe, gemí por el día de vergüenza, y te mostré que yo llevé, dice la palabra, la vergüenza de mi juventud. Amén. Hermanos, esto simplifica nuestra identificación de Efraín como que son gentiles en su apariencia, creyentes que se ven a sí mismos como obedeciendo al Creador, aunque no perciben que las religiones están corrompidas por el paganismo. Cuando Efraín reconoce su error y se arrepiente, Yahweh, miren lo que les dice en Jeremías 31:20, dice: Efraín, mi muy amado hijo, un niño que me deleita, pues mis palabras están en él. Yo ciertamente lo recordaré, por lo tanto me apresuré para ayudarlo. Ciertamente tendré misericordia sobre él, dice Adonai. Amén. Hermano, hermana, luego de la resurrección de Yeshua, una razón por la que sus seguidores se decepcionaron fue que ellos habían pensado que Yeshua restauraría el reino de Israel en su tiempo, en ese tiempo, ¿verdad? Las escrituras nos hablan en Lucas 24:21 lo siguiente, nos dice:
Pero nosotros, dicen los apóstoles, esperábamos que Él fuese el que habría de redimir a Israel. Y aquí, hace ya 3 días que sucedieron todas estas cosas, nos dice, ¿no? Y Hechos 1, 6 al 7 nos dice: cuando estaban juntos, le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el reino reino a Israel? Él les respondió: ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. De hecho, hermanos, una razón por la que muchos Yehudim lo rechazaron como Mashiach es porque él no trajo a las tribus perdidas de regreso en aquel momento. Entonces, 2 castigos han sido asignados a la casa de Israel, de las cuales ellos necesitaron redención, simbolizados, hermanos, por los nombres de los hijos del profeta Oseas. El primero de los hijos de la hija de Oseas se llamaba Lo Ruama, ¿sí? No aceptada, no compadecida. Y su segundo hijo, se llamaba Lo Amí, que en la traducción sería no pueblo mío o no mi pueblo. Vamos a Oseas 1:10. Miren qué nos dice. De todos modos, dice la palabra, el pueblo de Israel será en número tantos como los granos de arena en el mar, que no puede ser medido ni contado. Así que el tiempo vendrá cuando, en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, será dicho a ellos, ustedes son los hijos de Adonai viviente. Amén. Ahora, hermanos, ¿pueden ustedes pensar de algún pueblo, de cualquier nación, raza, tribu o lengua, quienes se describan a sí mismos como redimidos y son llamados hijos de Yahweh? Sabemos, hermanos, que solo se les declara hijos de Yahweh aquellos que creen en su nombre, y asimismo son aquellos que dejan los engaños de esas religiones, ¿verdad? Y retornan al origen. Hay un versículo que es bastante conocido por todos nosotros y que vendría a ser como nuestro carnet de identidad, ¿verdad? Y está en Juan 1:12, y Juan 1:12 nos dice: pero quienes lo recibieron, está hablando de Yeshua, les dio la autoridad de convertirse en ¿qué? En hijos de Elohim. Incluso dice, a los que creen en su nombre. Oseas 12:8 nos dice: Efraín dice, me he enriquecido tanto, he hecho una fortuna, ninguna de sus labores será encontrada disponible a él, por la razón de los pecados que ha cometido. Entonces, apóstol Pablo nos dice también en Romanos, Rab Shaul nos habla en Romanos 8:19 lo siguiente. Nos dice: porque con ferviente expectativa toda la creación espera la manifestación de los hijos de Elohim, ¿verdad? Ahora, ¿recuerdan al padre del hijo pródigo? ¿Quién tiene un hijo todavía en casa, pero está esperando con expectación que su otro hijo regrese? Hermanos, Yehudá permaneció entonces todavía seguro en su casa, vivía con su padre, ¿verdad? Pero aunque Yahweh había abandonado por un momento a Efraín, a su otro hijo, vemos en la parábola que su corazón ansiaba tener a su primogénito de regreso, ¿verdad? Por eso, en Jeremías 31:10 nos dice, Yahweh 31:10 leemos: naciones, dice, ¿verdad? Oigan la voz de Adonai, proclamen en las islas lejos, digan, esto es importante y hermoso, aquel que dispersó a Israel también los recogerá, guardándola como pastor a su rebaño, ¿verdad? Amén. Entonces, este es, hermanos, el contexto de Yeshua cuando se identifica a sí mismo como el buen pastor. Amén. Vamos a Juan 10,
del 11 al 14. Entonces acá vemos claramente lo siguiente. Enana, dice, yo soy el Elohim viviente, el buen pastor. El buen pastor da su vida por su rebaño. Pero el asalariado, puesto que no es su pastor y el rebaño no es de él, ve venir al lobo, abandona el rebaño y huye corriendo. Amén. Pero el asalariado, continúa el versículo 13, huye porque es un asalariado y no se preocupa por el rebaño. Y el lobo se acerca arrebatando y dispersando el rebaño. 14 nos dice, Enana, yo soy el Elohim viviente, el buen pastor. Conozco mi rebaño y mi rebaño me conoce. Amén. Hermanos, en los versos del libro de Yohanan que acabamos de leer, cuando él dijo que él tenía otras ovejas que no eran de este redil, se refería a las que no eran del redil de la tribu de Judá. Él estaba haciendo eco de la profecía del profeta Ezequiel de que habría un pastor para ambos, para Yehudá y también para Israel, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Ezequiel. Ezequiel 34:23 dice lo siguiente. Nos dice, yo levantaré un pastor que esté a cargo de ellas, y él les permitirá alimentarse. Mi siervo David, él las pastoreará y será su pastor. Ahora, hermanos, a ver, nosotros tenemos que leer el nuevo pacto, ¿verdad? A la luz de esas promesas. A la luz de esas promesas. A esa promesa de recoger a Efraín, ¿verdad? O nos perderemos la explicación que para que Yeshua vino. ¿Para qué entonces vino Yeshua? Más bien dicho. ¿Para qué vino Yeshua? ¿Verdad? Y ahí entenderemos que él vino a rescatar a las ovejas, ¿verdad? Perdidas de la tribu de Israel. ¿Es verdad? Entonces, ¿cuál es su pacto con Israel? El pacto que Yahweh tiene con Israel, con su pueblo, es su palabra, su Torah, que fue dada a Israel, a su pueblo, en el monte Sinaí, ¿verdad? Y además fue entregada como un contrato matrimonial para todas las generaciones, ¿verdad? Y ahí, ¿quién estaba? Estaba el pueblo, al pie del monte Sinaí. Estaban los israelitas que habían escapado de Egipto, y junto a ellos muchos que se adhirieron a nuestro pueblo y que no eran israelitas, ¿verdad? Hasta ese momento solo eran herederos de la promesa los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Si no había una promesa hecha para ellos mismos. Ahora bien, esa promesa les fue dada en ese mismo monte, a condición de que respetaran el pacto, y sabemos lo que sucedió después. Por eso, el Rab Shaul nos dice en Romanos 11:32, nos dice, porque Adonai ha encerrado a Israel y a toda la humanidad en desobediencia, con el fin de ¿qué? De tener misericordia con todos. Hermanos, en su último Pesaj, Yeshua inició un nuevo pacto, un nuevo brit, ¿verdad? Que está profetizado ya en Jeremías, fíjense ustedes, en Jeremías 31:31. Y nos decía, aquí está, los días vienen, dice Adonai, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Amén. Y en Hebreos, perdón por los ruidos, en Hebreos 8, del 6 al 10, nos dice,
Pero ahora el ministerio que le fue encomendado a Yeshua es muy superior al de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torah sobre la base de mayores promesas, más útiles y de más ventaja. Porque si el primer pacto hubiera sido impecable, no hubiera sido necesario un segundo. Porque Adonai, si halló faltas y dice, miren, vienen días, dice Adonai, cuando estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos, por su parte, no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Adonai, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de estos días, dice Adonai, pondré, esto es hermoso, mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Elohim y ellos serán, algo hermoso, mi pueblo. Amén. Ellos serán mi pueblo, dice. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Ahora, hermanos, el nuevo pacto no fue dado a ninguna iglesia, sino fue dado a las dos casas de Israel. En hebreo, Brit Hadashah realmente es un nuevo pacto, con pocas concesiones agregadas mientras hagamos la transición, mientras hagamos Teshuvah, ¿verdad? Pero el pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá, básicamente. Prácticamente cada vez que él mencionó las buenas nuevas, él las asoció con el reino, el cual desde Jeroboam había pertenecido a Efraín. Ahora, siendo la casa de Yehudá, él es un rey sin reino hasta que ambas casas vuelvan a estar juntas. Jacob había profetizado de Efraín que su linaje sería suficientemente numeroso para formar naciones. En Bereshit, Génesis 48:19, dice, pero su padre rehusó y dijo, yo sé, hijo mío, yo lo sé, él también será un pueblo y él también será grande, no obstante su hermano menor será mayor que el salón de Efraín y su cera formará multitud de naciones, lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, en hebreo realmente dice que ellos serían una abundante multitud de peces, o sea, peces que se multiplicarían en la tierra. Ahora, recordemos el pasuk, donde Yeshua multiplicaba los panes y los peces, ¿verdad? Junto al mar de Galilea. Y donde casualmente habían 12 canastas donde pusieron todas las sobras. Entonces, eso alcanzaba, era suficiente para todas las 12 tribus de Israel. Amén. Amén. Cuando él habló de que irían como pescadores de hombres, esto no fue una idea nueva. Él estaba haciendo alusión, en realidad, a una profecía específica que ya se encontraba en Jeremías, en el libro de Jeremías. Veamos qué nos dice Jeremías 16. Vamos a ir a Jeremías 16, del 14 al 16. Miren lo que dice. Por lo tanto, Adonai dice, vienen días cuando ya no se dirá más, vive Adonai, quien sacó a los hijos de Israel de la tierra de Mizraim, de Egipto, sino vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado. Porque yo los regresaré a su propia tierra, la cual les di a sus padres. Contempla Adonai dice, enviaré a muchos pescadores y ellos los pescarán. Después enviaré a muchos cazadores y ellos los cazarán de todo monte y colina y de cuevas en las rocas.
Y por otra parte, en Mateo 4:19 nos dice, Yeshua les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ishtabach Shemo. Amén. Entonces, hermanos, todos nosotros tenemos esa orden de dar al final de todos los evangelios, ¿verdad? De llevar su palabra a todas las naciones. Pero también, como verán, no se trata de convertir a cualquier persona, ¿verdad? Se trata de llevar el mensaje que por medio del Ruach solo va a ser escuchado por los oídos que Yahweh así lo disponga. Nosotros no convertimos a nadie, hermanos, solamente transmitimos el mensaje. El propio Ruach de Yahweh se encargará de hacer crecer a cada uno de los suyos por medio de su Hijo Yeshua, nuestro Mashiach. Así vemos que Yeshua no negó que había venido a restaurar el reino de Israel. Todo lo que hizo fue volver el enfoque de los apóstoles hacia lo que resulta haber sido el primer paso, ¿verdad? Es decir, encontrar a los súbditos del reino del norte, sus familiares perdidos desde hace mucho tiempo, y hacerlos otra vez pueblo digno de ser ciudadanos. Entonces, él los estaba enviando con una red para traer a Efraín de regreso, hermanos, al pacto que una vez ellos habían abandonado. ¿A mí se dan cuenta, hermanos? Sí, el tema de los pescadores, qué cosa más hermosa, ¿verdad? Gálatas 4:4 nos dice, mas cuando la plenitud del tiempo llegó, ¿de quién está hablando? De los gentiles, la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Adonai envió a su hijo, nacido de una mujer y nacido en una cultura donde quebrantar la Torah era, que dice la norma, hecho súbdito de la Torah. Hermanos, lo dicho por el profeta Oseas, de no aceptado, había terminado. Y era solo cuestión de informar a los israelitas esparcidos de que ellos podrían regresar a casa. Y eso es lo que él envió a sus apóstoles a hacer. En poco tiempo, hermanos, ellos estuvieron celebrando, porque muchos estaban regresando a Yahweh dentro de los gentiles, dentro de las naciones. Incluso, esto es importante mencionarlo, Santiago, quien era hermano de Yeshua, quien al principio vaciló al permitir que aquellos supuestos gentiles dentro de la casa ingresaran, pero no quería que entren los gentiles. Después, casualmente y hermosamente, dirigió su epístola claramente a las 12 tribus de Israel que estaban en la dispersión. Entonces, hermanos, si la semilla de Efraín está mezclada entre todas las naciones, entonces, ¿verdad?, muchos, si no la mayoría de los que responden al Evangelio pueden ser gentiles, solamente, pero en un sentido secundario, ¿verdad? Nada más que eso. Entonces, verdaderamente, Rab Shaul, ¿no?, describe a los nuevos creyentes como que ustedes eran gentiles, o sea, eran en otro tiempo, ¿no? Y en ese contexto, la palabra nos dice en Efesios 2, del 11 al 22, nos dice lo siguiente: por lo tanto, recuerden el estado en el que estaban, dice, ¿verdad?, antes, ustedes goim, de nacimiento, llamados incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían a Mashiach, nos está diciendo, estaban apartados de la vida nacional de Israel, ajenos, ¿verdad?,
a los pactos que personifican la promesa de Adonai. Estaban en este mundo, nos dice la palabra, sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, nos dice el verso 13, que estaban muy lejos, han sido hechos verdaderos ciudadanos de Israel por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Porque Él mismo es nuestro shalom, nuestra paz. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la pared, la mjitzá, que nos dividía, destruyendo, nos está diciendo esta palabra, en su carne las enemistades, la ley de mandamientos en orden a ritos, es decir, los sacrificios de animales y ordenanzas humanas. Él hizo esto para crear en unión con Él mismo, ¿verdad?, con Él mismo de los dos, un nuevo hombre haciendo shalom. 16, para así reconciliar para Adonai, mediante el poste, o sea, el madero, ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal, mató en sí mismo esa separación. ¿Se dan cuenta? Esa pared que nos dividía. Voy a leer nuevamente el 16. Para así reconciliar para Adonai, mediante el poste, mediante el madero, ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal, mató en sí mismo esa separación. Wow, ¿se están dando cuenta, hermanos? 17, y vino y anunció como buenas noticias, shalom a ti que estabas lejos, y shalom a aquellos que estaban cerca. ¿A quién se refiere? A los que estaban lejos, a nosotros, a la tribu de Efraín, y shalom también a aquellos que estaban cerca, es decir, a la tribu de Yehudá. Buenas noticias, que por medio de él ambos tenemos acceso al Ruach del Padre. Así que entonces ya no sois extranjeros ni desconocidos, sino de la misma ciudadanía con el pueblo de Adonai y miembros de la misma familia de Adonai. El verso 20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los Shelihim, emisarios del nuevo pacto, y los Nevi'im, los profetas del Tanaj, siendo la principal piedra de ángulo del edificio, ¿quién? Yeshua, HaMashiach mismo. Amén. En unión con él, todo el edificio bien estructurado crece para ser un templo Kadosh de morada en Adonai. Sí, en unión con él, ustedes son edificados para morada en el Ruach. Amén. Hermanos, nosotros que formamos parte de la tribu de Efraín, debemos estar unidos sabiendo que el llamado es para cada uno, y debemos dejar Babel y sus contaminaciones, y también hablar y despertar a nuestros hermanos yehudís que aunque tengan la Torah, están ciegos a Yeshua. Y nosotros que estábamos antes fuera en otras, en cristianismo, catolicismo, qué sé yo, conocíamos a Jesús en ese tiempo, conocemos a Yeshua ahora, y poco a poco estamos adquiriendo la Torah por esa misericordia que tiene el Señor, ¿verdad? Entonces, ellos no tienen a Yeshua, porque nuestros hermanos Yehudim no conocieron, o sea, no los reconocieron en el tiempo de su visitación. Dice la palabra, hermanos, en Lucas 19, 41 al 44, dice, cuando Yeshua se había acercado más y podía ver la ciudad, miren qué pena esto, lloró por ella, se está refiriendo a Jerusalén, ¿verdad? Diciendo, si supieras tan siquiera hoy lo que se necesita para Shalom, pero por ahora está oculto a tu vista, porque los días vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán y levantarán barricada alrededor de ti, te sitiarán y te encerrarán por todos lados, y te derribarán a tierra a ti y a tus hijos dentro de tus muros,
no dejarán una piedra firme sobre otra. Y todo porque no reconociste la oportunidad cuando Elohim te visitó. Eso dice la palabra, hermanos. Amén. Terrible, ¿verdad? Terrible, ¿verdad, hermanos? Hace más de 2000 años, la profecía de Zacarías se cumplió y nuestro Mashiach entró en Jerusalén, montado en un poliño de asna. Un acontecimiento que los Yehudim esperaban pero fervientemente, pero lamentablemente no supieron reconocer ese tiempo de visitación de Yeshua, ya que no entendieron que Yeshua era el Mesías que estaban esperando en ese tiempo. Entonces así, esa oportunidad de experimentar su shalom tan anhelada, la perdieron y su ciudad fue destruida. Lamentablemente, hermanos, hoy en día se repite la misma historia, ¿verdad? Ya que Yeshua es predicado a las naciones como el Adón y Salvador, por medio de ¿quién? De Efraín, del hermano menor, el pueblo que pone a celos a su hermano Yehudá, a su hermano mayor, que hoy está endurecido y no quiere ver que su Mashiach ya vino y están construyendo el tercer templo para que el engaño del anti-Mashiach, del anti-Mesías, que no es más que otra desilusión para la tribu de Yehudá. La cita que quiero que me acompañen a leer a continuación confirma que Yehudá y Efraín aún no están unidos, y eso va a suceder en el milenio con Yeshua. Vamos a ver a las escrituras. Y nos vamos a ir a Jeremías. Vamos a ver un par de citas. En Jeremías primero, 50, versículo 4. Dice: en esos días, en ese tiempo, declara Adonai, los hijos de Israel que se habían más bien asimilado en las naciones, vendrán junto con los hijos de Yehudá. Ellos sollozarán mientras van en camino, buscando a Adonai, su Adonai. Veamos que nos dice Oseas 1:11. Oseas 1:11 dice: entonces los hijos de Yehudá y los hijos de Israel serán recogidos juntos. Ellos nombrarán por sí mismos un jefe, y ellos saldrán de la tierra, porque ese será un gran día, el día de Israel. ¿Recuerdan? Sus hijos, uno de los hijos de Oseas era Israel, ¿verdad? Hermanos amados, finalmente, para terminar, leamos el versículo 18 al capítulo 3 del libro de Jeremías. Y nos dice: en aquellos días, la casa de Yehudá habitará junto con la casa de Israel. Ellos vendrán juntos de las tierras del norte a la tierra que yo di a sus padres como herencia. Amén. Amados hermanos, que nuestro Abacadosh, nuestro Padre Santo, nos siga dando discernimiento. Amén. Abacadosh, Padre Santo, te damos gracias por este Shabbat, Señor bendito, por la palabra que tú has derramado sobre tu pueblo, Señor. Gracias porque nos estás llamando a hacer teshuvá, a retornar a casa, Señor. Gracias, Padre, porque nos mostraste la senda correcta, Señor, en tu gran amor y en tu gran misericordia con nosotros. Nos sacaste de donde estábamos, de los engaños, de las mentiras, de las falsas enseñanzas, Señor, y nos llevaste, nos traes acá a mostrarnos tus misterios, tu verdadera palabra, a partir de tu lengua divina, a partir del hebreo, Señor. Te agradecemos, Señor bendito, por ese amor inmenso que tienes con nosotros, por habernos dado a Yeshua, que es nuestro Salvador, nuestro Padre eterno, nuestro Rey y la majestad de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Abba, por reunirnos un Shabbat más. Te agradecemos, Papito, porque nos das este espacio para poder estar entre hermanos, juntos en armonía, como dice tu palabra también en Tehilim. Será con nosotros, hermanos amados, hasta el siguiente Shabbat,
si nuestro Abacadosh así lo permite, y nos volveremos a reencontrar a la misma hora el siguiente séptimo día. Con nosotros será hasta la siguiente semana. Shavuot Tov.